Amados hijos e hijas, rebaño precioso encomendado a mi humilde cayado, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre en vuestros corazones, y de manera especialísima en vuestros hogares. Yo, León XIV, servidor de los siervos de Dios, sucesor del pescador de Galilea y vicario de Cristo en la tierra, elevo mi voz en este momento, no por mérito propio, sino como un eco humilde de la voz del buen pastor, que jamás abandona a sus ovejas, especialmente cuando los valles se oscurecen y el fragor de los lobos parece acercarse. Me dirijo a vosotros no desde la distancia de un trono, sino desde la cercanía de un Padre que conoce y siente las tribulaciones de sus hijos, las ansiedades que oprimen el alma en este tiempo de pruebas, las sombras que se ciernen sobre el mundo y amenazan con infiltrarse en el sagrario más íntimo de vuestra existencia, la familia, la iglesia doméstica. ¿Sentís acaso el peso de la incertidumbre golpear vuestras puertas? ¿Percibís cómo el ruido ensordecedor de un mundo sin Dios intenta apagar la llama serena de la fe que arde en vuestro pecho? ¿Anhela vuestro corazón un refugio seguro, una fortaleza inexpugnable donde el mal no pueda entrar, donde las flechas envenenadas de la envidia se quiebren, donde la discordia no haya resquicio por el cual sembrar su cizaña? Sé que sí. El corazón del hombre moderno, aún rodeado de maravillas tecnológicas y progresos materiales, es un corazón sediento de verdadera seguridad, de una paz que no sea la frágil tregua que ofrece el mundo, sino la paz inconmovible que solo Dios puede dar. Hoy, mis amados, deseo abrir para vosotros un tesoro escondido en el arca de oro de la Sagrada Escritura. No os hablaré de una fórmula mágica ni de un amuleto pagano, pues nuestra fe no se sustenta en la superstición, sino en la palabra viva y eficaz de nuestro Dios. Os hablaré de un arma espiritual, de una armadura forjada en los talleres del cielo y entregada a los hombres por el Espíritu Santo a través del Rey Salmista. Me refiero a un misterio de protección divina, a un cántico de poder celestial capaz de erigir un baluarte invisible pero infranqueable en torno a vuestras vidas y vuestros hogares. Hoy meditaremos y aprenderemos a esgrimir, con la fe de los mártires y la confianza de los niños, el escudo poderoso de la oración contenida en el Salmo 90. Este salmo, hijos míos, es mucho más que una bella poesía religiosa. Es un oráculo divino, una promesa solemne y detallada de la custodia de Dios sobre aquellos que se acogen a su sombra. Es el susurro del Padre al oído del Hijo temeroso, la declaración de guerra del Rey del universo contra toda fuerza que pretenda dañar a sus elegidos. Cada versículo es un ladrillo en la muralla de nuestra protección. Cada palabra es un ángel puesto a nuestro servicio. Sin embargo, el poder de este salmo no reside en su mera repetición mecánica, como si de un conjuro se tratase. No, su eficacia formidable se desata cuando el alma, encendida en una fe inquebrantable, lo proclama no solo con los labios, sino con la certeza absoluta del corazón, convirtiendo la oración en un acto de consagración, en un sello sacramental sobre los dinteles y ventanas de nuestro hogar. Por tanto, os invito a un viaje espiritual al corazón de esta promesa divina. Os guiaré, paso a paso, no para que simplemente recéis el Salmo 90 y un vino, sino para que lo viváis, para que lo vistáis como una coraza y lo empuñéis como una espada. Aprenderemos juntos a transformar sus palabras en un verdadero exorcismo contra la negatividad, la desesperanza y las insidias del adversario. Abramos pues el alma y el entendimiento, porque estamos a punto de contemplar el misterio de cómo el cielo desciende para custodiar la tierra que pisamos, el techo que nos cobija y los seres que amamos, blindando nuestro pequeño reino familiar bajo la omnipotente protección del Altísimo. Preparad vuestro espíritu, pues la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que cumplirá la misión para la cual ha sido enviada: custodiar a sus hijos. Escuchad atentamente, amados hijos e hijas, y grabad esta verdad en lo más profundo de vuestro ser, no como un conocimiento pasajero, sino como una columna de fuego que ilumine vuestras noches de duda,
He aquí la tesis fundamental, el corazón de nuestra meditación de hoy. El Salmo 91 no es un mero poema de consuelo para ser leído en la aflicción. Es un pacto de protección divina que se activa y se hace tangible a través de una fe audaz y proclamada, convirtiendo nuestros hogares en extensiones del santuario de Dios, fortalezas espirituales donde las potestades de la oscuridad no tienen dominio ni autoridad. No os hablo de una interpretación moderna o de una piadosa sugerencia. Os hablo de una realidad mística profundamente arraigada en la bimilenaria tradición de nuestra Santa Madre Iglesia. Los grandes maestros de la vida espiritual, los místicos y doctores de la Iglesia, desde los padres del desierto hasta los gigantes de la contemplación como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, comprendieron una ley espiritual fundamental: la palabra de Dios es performativa, es decir, realiza lo que enuncia. Cuando Dios habla, la creación obedece. Cuando Dios promete, el cielo y la tierra se mueven para cumplir su promesa, y el Salmo 91 es, en su esencia, una promesa solemne, un juramento divino de protección. Pensemos por un instante en la vida de San Antonio Abad, el gran patriarca de los monjes en el desierto de Egipto. Las crónicas de su vida, narradas por el gran San Atanasio, nos cuentan cómo el demonio lo asaltaba en su cueva con visiones aterradoras, ruidos espantosos y tentaciones de toda índole. El enemigo buscaba invadir su espacio, profanar su soledad, quebrar su espíritu. ¿Y cuál era el arma principal de Antonio? No eran muros de piedra más gruesos ni puertas más sólidas. Su defensa era la palabra de Dios, recitada con una fe inquebrantable. Los salmos eran su escudo y su lanza, al proclamar las promesas divinas de protección, como las contenidas en el Salmo 91 bebre. San Antonio no estaba simplemente pidiendo ayuda, estaba ejerciendo la autoridad que le venía de su bautismo. Estaba reclamando la promesa de Cristo y ordenando a las fuerzas del mal que se retiraran ante el poder del nombre de Dios. Estaba, en efecto, blindando su humilde cueva, transformándola en una ciudadela inexpugnable. Esta es la clave que quiero entregaros hoy. Rezar el Salmo 90 no es un acto pasivo de súplica, sino un acto activo de consagración. Es tomar la palabra de Dios y, con la autoridad de hijos adoptivos, aplicarla como un sello sobre nuestra realidad concreta, sobre los dinteles de nuestras puertas, sobre las ventanas por las que entra la luz y por donde pueden entrar también las sombras, sobre las camas donde nuestros hijos duermen, sobre la mesa donde compartimos el pan. Es un acto de fe que dice: Señor, creo firmemente en tu promesa, y porque creo, declaro que esta promesa es ahora una realidad viva y operante en este lugar. Declaro que mi hogar está bajo la sombra del Omnipotente, que es un refugio bajo sus alas, y que ningún mal tiene derecho a cruzar este umbral, porque ha sido consagrado a ti. El mundo moderno nos ha enseñado a confiar únicamente en lo tangible, en las alarmas de seguridad, en las pólizas de seguros, en los cerrojos y las cámaras. Y aunque la prudencia humana tiene su lugar, hemos olvidado la protección más poderosa de todas, la que no puede ser vulnerada por ladrón alguno, ni desactivada por ninguna astucia humana o preternatural. Hemos olvidado que existe una guerra espiritual que se libra en torno a nosotros y que nuestros hogares son a menudo el campo de batalla. La envidia de un vecino, las palabras de maldición lanzadas con ligereza, la influencia de una cultura cada vez más alejada de Dios, las propias debilidades que abren puertas a la tentación y la discordia, todo ello conforma un asedio invisible. El Salmo 91 es la respuesta del cielo a este asedio. Es el protocolo de defensa celestial. Al orarlo con fe, no estamos pidiendo a Dios que construya un muro, estamos utilizando las herramientas que Él mismo nos ha dado para construirlo nosotros en su nombre. Estamos ejerciendo nuestro sacerdocio bautismal, consagrando nuestro espacio vital al Rey de Reyes. Por lo tanto, abandonemos la idea de que esta oración es solo una fuente de paz interior. Es eso sí, pero es infinitamente más. Es una declaración de soberanía divina sobre nuestro territorio, un acto de fe que moviliza legiones de ángeles a nuestro favor y que ciega a los emisarios del mal.
Esta es la verdad poderosa que exploraremos, la llave que abrirá para vosotros una nueva dimensión de seguridad y paz en Cristo. Mis muy queridos hijos e hijas, habiendo establecido la roca firme de nuestra tesis, adentrémonos ahora en el sagrario de la revelación para que no sea mi pobre palabra la que os convenza, sino el poder ígneo de la palabra de Dios y el testimonio luminoso de aquellos que la vivieron heroicamente los santos. Porque una fe que no se ancla en la Escritura es como una casa construida sobre la arena, y una verdad que no se ve reflejada en la vida de los santos corre el riesgo de quedarse en mera teoría abstracta. La verdad de nuestra fe es, por el contrario, una verdad encarnada, viva y palpitante, que ha dejado una estela de luz a lo largo de los siglos. La promesa de protección divina sobre el hogar del creyente no es una idea novedosa, sino una de las melodías más antiguas y constantes de la sinfonía de la salvación. Vayamos primero, con los pies descalzos de la reverencia, al libro del Éxodo. Detengámonos en el capítulo 12 Menio, en la noche más terrible y a la vez más esperanzadora de la historia de Israel, la noche de la Pascua. Imaginad por un momento la escena, sentid la atmósfera densa de temor que cubría la tierra de Egipto. Un decreto divino había sido pronunciado, el ángel exterminador pasaría esa noche y tomaría la vida de todos los primogénitos. Era una plaga final, la culminación del juicio de Dios sobre la soberbia del faraón. En medio de esta calamidad universal, en medio de un terror que no distinguía entre ricos y pobres, Dios proveyó para su pueblo un arca de salvación, no hecha de madera como en tiempos de Noé, sino hecha de fe, obediencia y un signo visible, un hogar consagrado. Leemos en Éxodo capítulo 12 Menio, versículos 21 al 23. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahvé pasará para herir a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Yahvé de largo aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Meditad profundamente en esto, hijos míos. ¿Qué era lo que detenía al ángel de la muerte? ¿La solidez de la puerta? ¿La riqueza de la familia que moraba dentro? No. Era un signo de fe, la sangre del Cordero. La protección no era automática. Requería un acto de obediencia radical. Cada padre de familia tuvo que tomar el hisopo, sumergirlo en la sangre y marcar su casa, declarando con ese acto su pertenencia al pueblo de la alianza. Aquel hogar se convertía en un santuario, en un territorio sagrado e inviolable para las fuerzas de la destrucción. Lo que sucedía esa noche era una liturgia doméstica de consagración y blindaje. Ahora bien, si la sangre de un cordero animal, figura y sombra de lo que había de venir, tenía tal poder para repeler la muerte física, ¿cuánto más poder tendrá la proclamación de nuestra fe en la victoria de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cuando oramos el Salmo 91 con una fe viva, estamos en un sentido místico y real, tomando el hisopo de nuestra oración y marcando los dinteles de nuestro hogar, no ya con la sangre de un animal, sino con el poder de la palabra de Dios, que es la mismísima autoridad de Cristo resucitado. Estamos declarando: esta casa, esta familia, estos hijos pertenecen a Cristo. El maligno no tiene parte ni suerte en este lugar. El destructor no puede entrar aquí, porque este umbral está sellado por la promesa del Altísimo. El Salmo 91 es nuestro rito pascual de protección. Ahora, saltemos de la antigua a la nueva alianza, donde la promesa se hace plenitud y la autoridad se nos confiere de manera directa. Escuchad las palabras asombrosas de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 19. Los 72 discípulos regresan de su misión, llenos de un gozo exultante, y le dicen: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les responde con una revelación que debería hacer temblar los cimientos de nuestra pusilanimidad. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado poder para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os podrá dañar.
Detengámonos aquí. Cristo no dice rezad y yo pisotearé a las serpientes por vosotros. No, Él dice, os he dado poder para pisotearlas. Esto, amados hijos, es la carta magna de nuestra autoridad espiritual como bautizados. No somos siervos temblorosos que suplican desde lejos a un amo distante. Somos hijos en el Hijo, investidos con su propia autoridad para hacer retroceder las tinieblas. Rezar el Salmo 91 Metsea o entonces deja de ser un ruego y se convierte en un ejercicio de esta autoridad delegada. Cuando proclamamos caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, no estamos simplemente expresando un deseo piadoso, estamos parados sobre la autoridad de Cristo y ejecutando la derrota de Satanás que Él ya consumó en la cruz. Estamos ejerciendo nuestro derecho como herederos del reino a mantener nuestro territorio, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra mente libre de la invasión del enemigo. Es una declaración de victoria, un decreto real que hace valer en la tierra lo que ya ha sido establecido en el cielo. Y si la Escritura es la fuente, la vida de los santos es el río caudaloso que nos demuestra su veracidad. Pensemos en el gran patriarca de Occidente, San Benito de Nursia, un hombre cuya vida fue una constante batalla contra las fuerzas del mal y una continua consagración de los espacios para Dios. Los diálogos de San Gregorio Magno nos narran un episodio revelador. Unos monjes de vida relajada, envidiosos de su santidad, intentaron asesinarlo sirviéndole una copa de vino envenenado. Cuando le presentaron la copa, Benito, siguiendo su santa costumbre, levantó su mano e hizo sobre ella la señal de la cruz. En el mismo instante en que aquel signo de fe y autoridad fue trazado en el aire, la copa de cristal se hizo añicos, como si hubiera recibido el impacto de una piedra, y el veneno se derramó por el suelo, revelando la trama asesina. Analicemos este milagro. Benito no pronunció una larga oración de súplica, realizó un acto de poder, un sello de consagración, una declaración de que nada consagrado a Dios, ni siquiera una copa de vino, podía ser vehículo del mal. Su fe activó el poder de Dios, que no solo lo protegió, sino que expuso y desarmó el mal. Esto es precisamente lo que hacemos cuando oramos el Salmo 91 sobre nuestro hogar. Trazamos una cruz invisible pero todopoderosa sobre él. Bendecimos y consagramos nuestro espacio vital, y al hacerlo cualquier veneno, la envidia, la contienda, la impureza, la desesperanza, que intente entrar, o bien es neutralizado, o su naturaleza maligna es expuesta a la luz de Cristo y se quiebra, incapaz de cumplir su propósito. La vida de San Benito culminó con la fundación de Montecassino, donde derribó un templo pagano dedicado a Apolo, rompió los ídolos y consagró aquel lugar a Dios, transformando una fortaleza del mal en un faro de la cristiandad que ha brillado por siglos. Él no convivió con el mal, lo expulsó y consagró su territorio. He ahí nuestra misión en nuestros hogares. No debemos tolerar la presencia de las sombras. Debemos, como San Benito, expulsarlas con la autoridad de Cristo y consagrar cada rincón a la luz, haciendo de nuestra casa un pequeño Montecassino, una fortaleza de Dios en medio del mundo. Así la sangre del Cordero en el Éxodo, la autoridad delegada por Cristo en el Evangelio y el ejemplo poderoso de San Benito, todos convergen en un único y estruendoso mensaje. Dios nos ha provisto de armas espirituales para la protección de nuestros hogares, y el Salmo 91 Parebel, proclamado con fe, es el manual de instrucciones y el acto de consagración por excelencia para blandir esa arma y sellar nuestras casas como territorio santo, bajo la jurisdicción inquebrantable del Rey del Universo. Y ahora el Verbo debe hacerse carne en vuestras vidas. La teología más sublime y la historia más inspiradora de nada sirven si no descienden del cielo de los conceptos para arraigarse en la tierra fértil y a veces ardua de vuestra cotidianidad. Por tanto, me dirijo directamente a vuestros corazones, no como un teólogo a sus estudiantes, sino como un pastor a sus ovejas, como un padre a sus amadísimos hijos. Y vosotros, padres y madres de familia, columna vertebral de la iglesia doméstica, escuchadme. A vosotros, hombres, Dios os ha constituido como el San José de vuestro hogar, guardianes silenciosos pero eficaces, protectores de vuestra esposa y de vuestros hijos, no solo en lo material, sino
y de manera preeminente en lo espiritual. Vuestra responsabilidad es inmensa. Sois los sacerdotes de vuestro hogar, es vuestra mano la que debe tomar primero el hisopo de la oración, es vuestra voz la que debe resonar con la autoridad de Cristo para declarar la protección divina sobre vuestro umbral. No deleguéis esta sagrada tarea, no la consideréis una devoción más entre otras. Consideradla vuestro deber de Estado, vuestro más noble llamado como cabeza de familia. Vuestro hogar es vuestro reino, un reino que debéis gobernar y defender en el nombre del Rey de Reyes. Y a vosotras, mujeres, madres y esposas, corazón pulsante de la familia, sois las herederas del fiat de María Santísima. Así como ella con su sí permitió que el Verbo se encarnara y habitara entre nosotros, vuestro sí diario, vuestra fe perseverante, vuestra oración constante, crea la atmósfera espiritual en la que la gracia de Dios puede habitar en vuestro hogar. Sois las guardianas de la llama. Vuestra oración del Salmo 91 es el aceite que mantiene la lámpara encendida, la mirra que perfuma cada estancia con la presencia de lo sagrado, el muro de ternura y fe que desanima al enemigo antes incluso de que se acerque. Juntos, marido y mujer, sois la doble cerradura de la puerta, la alianza inquebrantable que hace de vuestro hogar una fortaleza. A vosotros, jóvenes, que navegáis en las aguas a menudo turbulentas de este mundo, con sus sirenas digitales que os llaman al vacío, y sus tempestades de relativismo que amenazan con hundir la barca de vuestra fe. A vosotros os digo, el Salmo 91 es vuestro escudo personal. Cuando sintáis la flecha de la tentación, la plaga de la soledad, el terror nocturno de la ansiedad por el futuro, empuñad esta oración, proclamadla en la soledad de vuestra habitación. Haced de vuestro espacio un santuario donde las mentiras del mundo no puedan entrar. Blindad vuestra mente contra los susurros de la desesperanza. Sois los soldados en la primera línea de esta batalla cultural y espiritual. Armaos con la palabra de Dios. Y a vosotros, mis queridos ancianos, enfermos, los que sentís el peso de los años o la limitación del cuerpo, sois el tesoro escondido de la Iglesia y de vuestras familias. Quizás no podáis erigir muros físicos, pero podéis levantar las fortalezas espirituales más formidables. Vuestra oración, unida al sacrificio de vuestros dolores, ofrecida desde el lecho o el sillón, es un pararrayos de poder incalculable. Sois los centinelas en la torre de la atalaya. Vuestra recitación del Salmo 91 no es el murmullo de un alma cansada, sino el rugido de un león herido que precisamente por su unión con el sufrimiento de Cristo, tiene una autoridad especialísima ante el trono de Dios. Vuestro cuarto puede convertirse en el corazón del reactor espiritual de toda vuestra casa. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo traducir esta verdad en un acto concreto, en una liturgia doméstica que selle verdaderamente vuestro hogar? Permitidme que os guíe en un método, no como una regla rígida, sino como un camino de amor y fe. Primero, preparad el corazón. No podéis sellar vuestra casa contra la oscuridad si primero no habéis abierto las ventanas de vuestra alma a la luz de la gracia. Si hay pecado grave, acudid con humildad al sacramento de la reconciliación. Haced las paces con Dios y con vuestros hermanos. El poder de esta oración se magnifica exponencialmente en un alma en estado de gracia. Segundo, escoged un momento, que no sea un acto apresurado, hecho entre el ruido de la televisión y las prisas del día. Buscad un momento de calma, quizás en la noche del sábado, en preparación para el día del Señor, o el domingo por la tarde, para consagrar la semana que comienza. Reunid a la familia, si es posible. Apagad los teléfonos. Encended una vela bendita, signo de la presencia de Cristo, luz del mundo. Tened a mano un pequeño recipiente con agua bendita, ese sacramental poderoso que nos recuerda nuestro bautismo y tiene el poder de ahuyentar al enemigo. Tercero, comenzad la procesión sagrada. El padre de familia, o quien haga sus veces, guiará la oración. Iniciad todos juntos en la sala principal haciendo la señal de la cruz. Invocad al Espíritu Santo para que abra vuestros ojos espirituales y dé poder a vuestras palabras. Y entonces, comenzad vuestro recorrido,
vuestra marcha de toma de posesión en el nombre de Dios. Dirigíos a la puerta principal de la casa. Este es el punto más crítico, el umbral entre el mundo y vuestro santuario. Tocad el dintel y los postes, como hicieron los israelitas, y allí, con voz firme y clara, no susurrando con miedo, sino proclamando con autoridad, rezad los versículos clave. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. No te sobrevendrá el mal, ni la plaga llegará a tu tienda. Y mientras decís estas palabras, que el padre o la madre haga la señal de la cruz sobre la puerta con su pulgar humedecido en agua bendita, sellándola contra toda incursión del mal. Continuad por cada habitación. En los dormitorios de los hijos, mientras ellos duermen o están presentes, rezad: no temerás el espanto de la noche, ni la saeta que vuela de día, pues a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Sellad sus camas, sus ventanas, pedid a sus ángeles de la guarda que hagan una muralla en torno a su descanso, protegiendo sus sueños y su inocencia. En la cocina y el comedor, donde os nutrís y compartís la vida, proclamad la fidelidad de Dios. Con sus plumas te cubrirá, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. Dad gracias por el pan de cada día, y pedid que ese sustento esté siempre bendecido y libre de cualquier miseria o escasez provocada por la envidia ajena. En la sala de estar donde os reunís, donde quizás tenéis el televisor o los ordenadores, puertas de entrada de tantas influencias del mundo, rezad con especial fervor. Pisotearás áspides y víboras, hollarás leones y dragones. Pedid a Dios que filtre todo lo que entre por esos medios, que solo lo bueno, lo verdadero y lo bello eche raíz en vuestras mentes y corazones. Y ahora debo abordar la objeción que ya siento nacer en el corazón de algunos de vosotros, la duda sutil que susurra el enemigo para desarmaros. Pero santidad, yo hago todo esto, rezo con devoción, pero no siento nada. A veces incluso siento más ansiedad. ¿Cómo sé que está funcionando? Amadísimos hijos, qué pregunta tan crucial. Escuchad bien, nuestra fe no es una fe de sentimientos, sino de certezas. La eficacia de la palabra de Dios no depende de nuestras emociones, que son tan cambiantes como el tiempo, sino de la fidelidad inmutable de Dios, que es la misma ayer, hoy y siempre. Cuando sembráis una semilla en la tierra, ¿acaso vais cada hora a desenterrarla para ver si está creciendo? No, la regáis, la cuidáis y confiáis en que las leyes que Dios ha puesto en la naturaleza harán su obra en el silencio y la oscuridad de la tierra. De la misma manera, cuando proclamáis el Salmo 91, estáis plantando la semilla de la palabra de Dios en la realidad de vuestro hogar. No necesitáis sentir cómo crecen las raíces del muro espiritual. Vuestra tarea es creer en la promesa, proclamarla y perseverar. El sentir es un regalo, no una prueba. La prueba es vuestra fidelidad en la aridez. De hecho, os digo más, a menudo, cuando un alma decide tomarse en serio la batalla espiritual, el enemigo, sintiéndose amenazado, redobla sus ataques. Puede que sintáis más inquietud, más tentaciones, más discordias inexplicables. No os desaniméis, no es un signo de que la oración no funciona, es la prueba irrefutable de que sí funciona. Es el rugido de la bestia herida que se ve expulsada de su territorio. Es en ese momento cuando debéis aferraros con más fuerza a la oración, con la certeza de que la victoria ya ha sido ganada por Cristo y que vuestra perseverancia está haciendo efectiva esa victoria en vuestro pequeño rincón del mundo. Sed como el soldado en la muralla, no abandona su puesto porque no vea al enemigo o porque sienta el frío de la noche. Permanece firme, porque su confianza no está en su vista o en sus sentimientos, sino en la orden de su Rey. Vuestro Rey os ha dado esta promesa, aferraos a ella. Hijos amadísimos, si hasta ahora hemos hablado de la arquitectura de la fe, de los muros que se levantan y las puertas que se sellan,
Os pido ahora que me acompañéis a un lugar más profundo, a una dimensión que trasciende la mera defensa para entrar en el misterio de la transfiguración, pues el propósito final de Dios no es simplemente convertir vuestros hogares en búnkeres espirituales donde os escondáis del mundo. Su anhelo más íntimo, el sueño de su corazón paternal, es transformar vuestros hogares en tabernáculos vivientes, en espejos de la Jerusalén celestial, en pequeños portales donde el cielo bese la tierra y la fragancia de la eternidad perfume el aire de vuestro tiempo. Cuando con fe perseverante convertís la proclamación del Salmo 91 en el latido regular de vuestro hogar, sucede algo mucho más sublime que la simple expulsión de las tinieblas. Se inicia un proceso de alquimia divina. Vuestro espacio, delimitado por muros de ladrillo y cemento, comienza a ser reconfigurado según una geometría sagrada. Una nueva arquitectura, la del espíritu, se superpone a la material. Las paredes físicas permanecen, pero comienzan a ser permeadas por una luz que no es de este mundo. El aire que respiráis, antes cargado con las ansiedades del día y las noticias del mundo, se va densificando con la paz de Cristo, una paz sustancial, casi palpable, el Shalom de Dios que es plenitud, orden y armonía. Vuestro hogar comienza a tener su propio clima espiritual, una atmósfera de gracia que se percibe sutilmente como el aroma del incienso que permanece en un templo horas después de la liturgia. Aquellos que entren en vuestra casa con un corazón sensible percibirán algo inefable. Sentirán un descanso, una serenidad que no podrán explicar. Vuestro hogar, mis hijos, se convierte en un sermón sin palabras. Y aquí tocamos el corazón del cuerpo místico de Cristo. No penséis ni por un instante que este acto de consagración es un acto privado, egoísta, para vuestro único beneficio. Jamás, en la economía de la salvación, nada está aislado. Cada acto de fe, por pequeño y oculto que sea, reverbera a través de toda la Iglesia, visible e invisible. Imaginad por un momento el mundo en la noche. Vedlo como un vasto océano de oscuridad, salpicado aquí y allá por las luces febriles y caóticas de las ciudades. Ahora imaginad que cada hogar que toma en serio esta consagración se convierte en un faro. Al principio es una luz modesta, pero firme. Pero luego otro hogar en la misma calle se enciende, y otro en el barrio vecino, y otro en una ciudad al otro lado del mundo. Lo que era un punto de luz solitario se convierte en parte de una inmensa red de luz, una constelación de santuarios domésticos que comienza a tejer una malla de gracia sobre la tierra. Vuestra pequeña oración, unida a la de una familia en África, a la de un monasterio en Europa, a la de un misionero en Asia, crea una sinfonía de protección y luz que hace retroceder las fronteras de la oscuridad a escala global. Vuestro hogar se convierte en un nudo estratégico en la red de defensa espiritual de la Iglesia entera. Cuando blindáis vuestra casa, estáis reforzando los muros de la Iglesia universal. Cuando encendéis vuestra lámpara, estáis ayudando a un hermano que camina en la penumbra a miles de kilómetros de distancia. Esta es la sublime realidad de la comunión de los santos. Vuestra lucha y vuestra victoria no son solo vuestras, son la lucha y la victoria de todos nosotros. Pero hay gracias más íntimas, frutos secretos que maduran al abrigo de este santuario doméstico. El primero es un agudo discernimiento espiritual. Al habitar continuamente en un espacio consagrado, vuestra alma, como una cuerda de arpa perfectamente afinada, comienza a vibrar en armonía con la voluntad de Dios y a disonar con todo lo que se le opone. Desarrolláis una especie de santa alergia al pecado, a la mentira, a la manipulación. Las propuestas del mundo, antes atractivas y seductoras, se os revelan en su vacuidad. Comenzáis a ver. Vuestros ojos espirituales se abren y percibís las intenciones ocultas, las corrientes subterráneas de la cultura, las trampas del enemigo. Y esta gracia del discernimiento es uno de los dones más preciosos en los tiempos que corren. El segundo fruto es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hablo de la ausencia de problemas. Los problemas seguirán existiendo. La cruz forma parte del discipulado. Hablo de una corriente subterránea de paz que fluye por debajo de las aguas turbulentas de las pruebas. Es la certeza serena de que, pase lo que pase en el exterior, el centro de vuestro ser y de vuestro hogar está anclado en la roca que es Cristo. Las discusiones familiares pueden surgir, pero pierden su veneno.
su capacidad de herir profundamente porque la atmósfera de gracia las disuelve y empuja a la reconciliación. La ansiedad por el futuro puede llamar a la puerta, pero no puede entrar porque la confianza en la providencia es el aire que se respira dentro. El tercer fruto, consecuencia de los anteriores, es una inesperada fecundidad apostólica. Vuestra casa se convierte en un imán para las almas sedientas. Vuestros amigos, vuestros familiares, los compañeros de trabajo de vuestros hijos que vengan a hacer un proyecto, entrarán y sin saber por qué, se sentirán acogidos, escuchados, amados. Vuestro hogar evangelizará por ósmosis. No necesitaréis dar grandes discursos. Vuestra paz será el argumento más elocuente. Vuestra unidad será el milagro más visible. Os convertiréis sin pretenderlo en un oasis en medio del desierto de tantos corazones, un lugar donde la gente podrá beber un vaso de agua fresca, el agua viva de la presencia de Cristo. Y finalmente permitidme descorrer un velo sobre la realidad más asombrosa. El Salmo 91 nos lo promete. Pues a sus ángeles ha dado órdenes sobre ti, para que te guarden en todos tus caminos. La consagración de vuestro hogar es una invitación formal, una apertura de puertas a la corte celestial. No penséis en el ángel de la guarda como una figura solitaria. Donde Dios habita, allí acuden sus ministros. Un hogar sellado con la palabra de Dios se convierte en un lugar de cohabitación entre el cielo y la tierra. Legiones de ángeles establecen su campamento alrededor de vuestra morada. Son ellos los centinelas invisibles en vuestras puertas, los guardianes de los sueños de vuestros hijos, los que desvían peligros que ni siquiera llegáis a percibir, los que libran batallas en vuestro nombre en las regiones celestes. Orar el Salmo 91 es activar vuestro vínculo con este ejército celestial. Es aprender a vivir conscientemente en la presencia no solo de Dios, sino de sus mensajeros y guerreros. Es comprender que vuestra humilde morada puede ser tan bulliciosa de actividad celestial como lo fue la escalera del sueño de Jacob. Así, amados míos, la oración que os propongo no es un mero exorcismo para mantener el mal a raya. Es una invitación nupcial. Es la llamada del alma y del hogar que clama: ven, Señor Jesús. Es el deseo de transformar el espacio de nuestra vida en el espacio de su vida, para que cada rincón, cada objeto, cada relación, todo, absolutamente todo, quede sumergido en la luz inefable de su presencia, convirtiendo nuestro paso por la tierra en un anticipo gozoso de la morada eterna. Hijos míos, amadísimos en el Señor, hemos viajado por la doctrina, la práctica y la mística. Ahora os pido que recojáis vuestro corazón y me acompañéis en un viaje al epicentro mismo de la batalla, al momento en que la promesa de protección del Salmo 91 fue probada por el fuego y validada por la santidad infinita del Hijo de Dios. Porque vuestra lucha cotidiana, la que libráis en el silencio de vuestro hogar contra la duda, la discordia y la desesperación, no es una batalla aislada y sin sentido. No, es un eco bendito, una participación sacramental en la lucha que el Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo, libró por nosotros en la aridez del desierto. Transportémonos en espíritu a ese lugar. Contemplad el desierto de Judea. No es un paisaje romántico, es un mar de piedra y arena, un horno bajo el sol abrasador del día, un congelador bajo el manto indiferente de las estrellas por la noche. Es el símbolo del vacío, de la ausencia, de la prueba radical. Allí nuestro Señor, después de 40 días de ayuno, se encuentra en la cima de la debilidad humana. Su cuerpo está extenuado, su humanidad clama por sustento. Es en este preciso instante de vulnerabilidad física, de soledad absoluta, cuando el tentador, el antiguo adversario, decide lanzar su asalto, y el campo de batalla no es otro que el alma santísima de Jesús, el primer y más perfecto hogar consagrado a Dios Padre. El diablo busca profanar ese templo, busca introducir una fisura, una duda, una sola hebra de egoísmo en el corazón del Hijo. El primer asalto va dirigido a la necesidad más básica, a la puerta de servicio del alma, la dependencia del pan. El susurro del maligno es pura lógica mundana. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Es la tentación de la autosuficiencia, la misma que envenena nuestros hogares hoy. Confía en tu trabajo, no en Dios. Asegura tu futuro,
no busques el reino. Sacia tu hambre inmediata, no esperes el maná del cielo. Y aquí, amados míos, ved el primer destello de la armadura de Cristo. Él no razona con el diablo, no entra en su juego. Él desenvaina la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y responde: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta sola frase, Jesús sella la primera puerta, declara que la seguridad de su hogar no depende de la despensa material, sino de la comunión ininterrumpida con el Padre. Cada vez que vosotros, en medio de la ansiedad económica, rezáis: el Señor es mi pastor, nada me falta, o buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura, estáis repitiendo el gesto de Cristo en el desierto. Estáis blindando la despensa de vuestra casa con la confianza absoluta en la palabra del Padre. Pero el enemigo es astuto, viendo que el asalto frontal ha fallado, cambia de táctica y nos conduce al corazón de nuestro tema. Lleva a Jesús a lo alto del pináculo del templo de Jerusalén, el lugar más sagrado, el punto de máxima visibilidad. Y aquí, la audacia del diablo llega a su culmen blasfemo. Abre las Escrituras y con labios impuros se atreve a citar el mismísimo Salmo 90, y si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Deteneos aquí y temblad. El diablo conoce la letra de la promesa. Él sabe que el Salmo 90 es un arma poderosa, y su tentación es la más sutil y peligrosa de todas. La tentación de la presunción espiritual. Nos susurra: tú eres un buen cristiano, tú rezas, tú cumples, Dios está obligado a protegerte, ponlo a prueba, actúa con imprudencia y exige tu milagro. Usa la promesa de Dios como un cheque en blanco para tu vanidad. ¿No reconocéis esta voz? Es la que nos incita a descuidar la prudencia, a tentar a la gracia, a vivir una fe de espectáculo y no de obediencia. Y aquí, la sabiduría de Cristo brilla con una luz que debe iluminar para siempre nuestra forma de orar. Jesús no niega la veracidad del Salmo. Él es el autor de esa promesa, pero se niega a pervertir su sentido. La promesa de Dios no es un talismán para ser usado con arrogancia, sino un refugio para ser buscado con humildad. Es un escudo para el soldado que combate en la batalla que Dios le ha asignado, no un paracaídas para el necio que salta al vacío por capricho. Y la respuesta de Jesús es un segundo golpe de la espada de la palabra. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Con esta frase Jesús nos enseña la clave de oro para usar el Salmo 91. No lo rezamos para forzar la mano de Dios, sino para alinear nuestra voluntad con la suya. No lo proclamamos para exhibir nuestra fe, sino para expresar nuestra dependencia filial. Lo usamos no como quien presenta una factura para su cobro, sino como el niño que en medio de la tormenta se aferra a la mano de su padre, sabiendo que esa mano no le fallará. Vuestra oración del Salmo 91 es poderosa no cuando exigís, sino cuando confiáis. No cuando ponéis a prueba, sino cuando os abandonáis. Finalmente el diablo, en un último y desesperado intento, despliega todo su arsenal. Desde una montaña alta le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria. La tentación del poder, de la influencia, del éxito sin la cruz. Todo esto te daré si postrándote me adoras. Es el asalto a la sala del trono del alma, al centro de nuestras lealtades. Y es la misma tentación que asedia nuestros hogares: la idolatría del éxito, la ambición desmedida, el compromiso con los valores del mundo para obtener un poco de su gloria pasajera, la idea de que podemos servir a Dios y al dinero. Y por tercera vez la respuesta de Jesús es definitiva: un trueno que hace retumbar los cimientos del infierno. Apártate, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Este es el acto final de consagración. Jesús declara que el hogar de su alma tiene un único soberano, un único rey. No hay espacio para otros señores. Y entonces, amados hijos, ocurre el milagro. El evangelista nos dice: entonces el diablo le dejó, y he aquí que vinieron ángeles y le servían. La promesa del Salmo 91 se cumple en todo su esplendor.
pero no como resultado de una prueba arrogante, sino como la consecuencia de una fidelidad heroica. Los ángeles que el diablo le incitaba a invocar presuntuosamente, ahora vienen por orden del Padre a servir al Hijo victorioso. ¿Comprendéis ahora la conexión sublime? Cada vez que os reunís en familia para rezar el Salmo 91, cada vez que frente a la tentación de la ansiedad oponéis la confianza en la palabra de Dios, cada vez que frente a la tentación de la vanidad espiritual rezáis con humildad, cada vez que frente a la tentación de la idolatría del mundo reafirmáis vuestra única lealtad a Cristo, estáis en el desierto con Él, vuestro salón se convierte en el pináculo del templo, vuestra mesa de la cocina se convierte en el monte de la tentación, y vuestra voz, unida a la suya, proclama la misma palabra victoriosa. El apártate, Satanás, de Cristo resuena a través de los siglos y adquiere una nueva actualidad en vuestros labios. Y os aseguro en el nombre de la Santa Iglesia, que así como los ángeles acudieron a servirle a Él, acudirán también a custodiaros y serviros a vosotros, que sois miembros de su propio cuerpo. Vuestra lucha es su lucha, vuestra victoria es su victoria. Así pues, mis amados hijos e hijas, habiendo contemplado el misterio, habiendo recibido la instrucción, y habiendo sido testigos de la victoria de Cristo en el desierto, no podemos permanecer como espectadores pasivos en la galería de la historia. La hora es grave y el tiempo apremia. Mirad a vuestro alrededor, no se necesita la visión de un profeta para ver el crepúsculo moral que se cierne sobre las naciones. Una niebla de confusión que enfría los corazones y oscurece las conciencias. Un diluvio de laicismo y de desesperanza golpea con furia inaudita los mismos cimientos de la creación, la verdad sobre Dios, sobre el hombre, y de manera especialísima sobre la familia. La familia, esa primera y más fundamental célula de la sociedad y de la Iglesia, es hoy la ciudadela asediada, el último bastión que el enemigo de la naturaleza humana desea conquistar, porque sabe bien que si cae la familia todo lo demás se desmorona. Pero yo os digo, en el nombre de Cristo, Rey de la historia, esta no es una hora para el lamento, sino para el heroísmo. No es tiempo de enterrar los talentos por miedo, sino de multiplicarlos con audacia. La oscuridad del mundo no es una prueba de la ausencia de Dios, es la invitación de Dios para que vosotros os convirtáis en su luz. Por tanto, con la autoridad que me ha sido conferida y con todo el amor de mi corazón de Padre, os dirijo hoy una llamada a la acción, una santa convocatoria a una misión que puede cambiar el curso de vuestras vidas, y a través de vosotros el del mundo. Despertad, hijos míos, os exhorto a despertar del letargo espiritual, de esa somnolencia de la mediocridad que es el narcótico más eficaz del enemigo. Despertad de la anestesia del confort y del consumismo, que os promete seguridad en lo efímero mientras os roba el hambre de eternidad. Despertad de la ilusión de que podéis vivir una fe tibia y fragmentada, una fe de domingos por la mañana que no impregna el lunes por la tarde. Esa fe es impotente, es sal que ha perdido su sabor. La batalla que se libra hoy exige santos, no sonámbulos. Exige almas de fuego, no corazones tibios que Dios, como nos advierte en el Apocalipsis, está a punto de vomitar de su boca. Despertad y reconoced la dignidad de vuestro llamado. Sois la generación a la que se le ha pedido vivir y defender la fe en una de las horas más desafiantes de la historia. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! Las almas de los mártires y de los santos os contemplan desde el cielo, no con lástima, sino con santa envidia, porque es en los campos de batalla más arduos donde se forjan las coronas más gloriosas. Despertad pues y asumid vuestro puesto en la muralla. No temáis, os lo digo con la fuerza de los papas que me han precedido, con el eco de las palabras de Cristo a sus apóstoles en la barca zarandeada por la tormenta. No temáis, el miedo es la moneda de cambio del reino de las tinieblas, es el óxido que corroe el escudo de la fe. El enemigo os susurrará mil motivos para el temor, el miedo al futuro incierto, el miedo a la crisis económica, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad, el miedo a ser ridiculizados por vuestra fe, el miedo a vuestra propia debilidad e insuficiencia. Y yo os digo, aplastad esa cabeza de serpiente con el talón de la promesa divina. Teméis al futuro, vuestro salmo os dice, el Señor es mi refugio y mi alcázar,
Teméis a los peligros invisibles, a la plaga de la inmoralidad que os rodea. Vuestro salmo os responde: no temerás el espanto de la noche, ni la peste que avanza en las tinieblas. Teméis a las fuerzas poderosas de este mundo que desprecian a Dios. Vuestro salmo os asegura: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu derecha, mas a ti no llegará. No alimentéis el miedo, matadlo de hambre. Cada vez que sintáis su aliento helado en vuestra nuca, desenvainad la espada del Salmo 91 y proclamad la promesa de Dios en voz alta hasta que el último vestigio de temor sea expulsado de vuestro corazón y de vuestro hogar. Sed hombres y mujeres de una fe audaz, de una confianza irracional para el mundo, pero absolutamente lógica para quien conoce el poder de nuestro Dios. Sed fortalezas, he aquí vuestra misión concreta e inmediata. No os pido que abandonéis vuestros trabajos y vuestras familias para iros a lejanas tierras de misión. Os convoco a la misión más radical y necesaria de todas. Convertid vuestros propios hogares en fortalezas de Dios, en faros de esperanza, en oasis de paz. Vuestra primera tierra de misión son las 4 paredes de vuestra casa. Vuestros primeros conversos deben ser los miembros de vuestra propia familia. No basta con blindar vuestro hogar para vuestra propia seguridad. Debéis convertirlo en un puesto avanzado del reino de los cielos. Que vuestra casa sea conocida en vuestro vecindario no por el lujo de sus muebles, sino por la densidad de su paz. Que sea un lugar donde la gracia es tan palpable que quien entra sale transformado. Que vuestras puertas selladas contra el mal estén sin embargo abiertas de par en par al prójimo necesitado, al amigo que sufre, al familiar que ha perdido el rumbo. Convertíos en refugio para los heridos de la vida. Que vuestra mesa no sea solo un lugar para comer, sino un altar donde se comparte la vida y se restaura la esperanza. Que vuestras paredes no solo oigan vuestras oraciones, sino que las irradien, influyendo silenciosamente en las casas contiguas, en el edificio entero, en todo el barrio. Así, ladrillo a ladrillo, hogar a hogar, reconstruiremos el tejido cristiano de nuestra sociedad desde sus cimientos. Y por último, sed apóstoles de la divina protección. La gracia que habéis recibido no es para ser enterrada. El tesoro que habéis descubierto no es para ser guardado bajo llave. Os exhorto, os ruego, os ordeno con amor paternal que os convirtáis en misioneros de esta verdad. Tantos hogares a vuestro alrededor viven en un estado de asedio espiritual sin saberlo. Tantas familias son devastadas por la discordia, la ansiedad y la desesperanza, porque nadie les ha enseñado que tienen a su disposición las armas de la luz. Hablad, no con la arrogancia del que sabe más, sino con la humildad del mendigo que ha encontrado pan y quiere compartirlo con otros mendigos. Compartid esta enseñanza, regalad una copia del Salmo 91 a una pareja de recién casados. Enseñad a vuestros hijos y a vuestros nietos a rezarlo con poder. Organizad en vuestra casa, ya convertida en fortaleza, un pequeño cenáculo de oración con algunos vecinos. Sed los portadores de la antorcha. Sed los heraldos de la buena nueva de que Dios no nos ha dejado huérfanos e indefensos ante el mal, sino que nos ha revestido con una armadura invencible. Sed los apóstoles que el mundo necesita, apóstoles del hogar, misioneros de la vida cotidiana, testigos creíbles del poder de Dios que actúa aquí y ahora. Esta es vuestra llamada, este es vuestro momento. No lo dejéis pasar. El mundo os espera, la iglesia os necesita. Cristo Rey cuenta con vosotros. Hijos e hijas, mis palabras, como la vida del hombre sobre la tierra, llegan a su fin. Pero la palabra de Dios que como un humilde servidor he intentado desglosar para vosotros, esa palabra es eterna, y su promesa permanece firme como las columnas del cielo. Hemos viajado juntos desde el temor a la fe, desde la teoría a la práctica, desde la historia hasta el corazón palpitante de la vida de Cristo. Y ahora, al despedirme, quiero sellar en vuestra alma, como con el sello de un anillo episcopal, la síntesis de todo lo que hemos meditado. Recordad pues esta verdad indeleble que debe convertirse en el fundamento de vuestra vida familiar. Vuestro hogar no es simplemente un lugar, es una vocación, no es un conjunto de paredes, es un altar, no es un refugio para el cuerpo, sino un santuario para el alma. Y la oración del Salmo 91, proclamada con la fe de la Iglesia y la autoridad de vuestro bautismo,
no es solo una plegaria entre otras, es el acto litúrgico por el cual tomáis posesión de vuestro sagrado territorio, en el nombre de la Santísima Trinidad, y sois investidos como los guardianes divinamente asignados de esa porción del reino de Dios. No lo olvidéis jamás, sois custodios de lo sagrado, y sabed con absoluta certeza que en esta misión solemne y a veces ardua, no estáis solos, jamás lo habéis estado y jamás lo estaréis. Cuando el sentimiento de soledad o la magnitud de la batalla os abrumen, levantad los ojos de vuestro corazón más allá del techo de vuestra casa, hacia la inmensa y luminosa realidad de la comunión de los santos, vuestra verdadera familia celestial que os asiste y combate a vuestro lado. Sobre cada uno de vuestros hogares invoco de manera especialísima la protección maternal de la Reina del cielo y de la tierra, la Virgen Santísima. Ella, María, es el arca de la nueva y eterna alianza, el primer tabernáculo que contuvo al Verbo hecho carne. Su seno fue el primer hogar blindado contra el pecado. El hogar de Nazaret bajo su cuidado fue la fortaleza de silencio, oración y amor donde el Hijo de Dios crecía en sabiduría y gracia. Abridle las puertas de vuestra casa, consagradle vuestra familia, coronadla como reina de vuestro hogar y os aseguro que ella extenderá su manto azul de estrellas sobre vuestro techo, y ninguna serpiente infernal os hará acercarse a un territorio custodiado por la Madre de Dios. Ella es la terrible como un ejército en orden de batalla, y su ternura es el escudo más poderoso. A su lado invoco al glorioso patriarca San José, su castísimo esposo. Él es el custodio del Redentor, el guardián silencioso y eficaz de la Sagrada Familia, el terror de los demonios. Él que protegió al niño Jesús de la furia de Herodes, sabe bien cómo proteger a vuestros hijos de los peligros del mundo. Él que con el trabajo de sus manos proveyó el pan para el pan de vida, sabe cómo bendecir vuestro trabajo y proteger vuestro sustento. Encomendadle la custodia de vuestras puertas, la seguridad de vuestras finanzas, la solidez de vuestra fe. San José es el intendente del cielo, el administrador fiel al que nada se le niega, y para que la defensa sea completa, convoco en vuestro auxilio al príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel. Quisud Deus, quien como Dios, que él con su espada de fuego se aposte a la entrada de vuestro hogar y arroje al infierno a todo espíritu maligno que ronde buscando la ruina de vuestras almas. Que su grito de batalla resuene en vuestros muros y sea el himno de victoria de vuestra familia. No estáis solos, el cielo entero está movilizado a vuestro favor. Vuestros santos patronos, vuestros ángeles de la guarda, las almas de vuestros antepasados que murieron en la gracia de Dios, todos ellos forman una nube inmensa de testigos que os animan, interceden por vosotros y celebran cada uno de vuestros actos de fe. Llevad pues estas certezas en el corazón. Id y transformad vuestros hogares. Sed las fortalezas de luz y de paz que este mundo herido necesita con desesperación. Y sabed que mi corazón de pastor os acompaña, que cada día, ante el altar en el santo sacrificio de la misa, presentaré vuestras familias, vuestras luchas y vuestras esperanzas al Padre Eterno, por las manos de Cristo, en la unidad del Espíritu Santo. Y ahora recibid mi bendición, que el Señor esté con vosotros, y con tu espíritu. Levantad el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Que la paz de Dios Padre, de cuyo amor proceden todas las cosas, custodie vuestros corazones y vuestros pensamientos. Que la protección de Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte, selle vuestros umbrales y os haga partícipes de su victoria. Que la luz y el consuelo de Dios Espíritu Santo, que disipa toda tiniebla y sana toda herida, ilumine cada rincón de vuestros hogares, y os llene de una alegría inefable. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre vuestros hijos, sobre vuestros hogares y sobre vuestros trabajos, y permanezca para siempre. Amén. Id en paz.